con muchos conceptos y me tocó entonces empezar como a buscar el texto para empezar a sí, como, bueno, desglobar todo muy bien y ahí ya pude como entender. Pues creo, ¿no? Pues en el video yo creo que vas a ver. Sí, esta noche me voy a sentar a ver esos videos. Esta noche, mañana por la mañana, me voy a sentar a ver esos videos maravillosos que sé que hicieron. ¿Alguien más le quedó alguna duda, algo que quiera de pronto aclarar del texto del choque de civilizaciones? ¿O por el contrario le pareció el texto más fácil de la historia del mundo mundial? No, profe, pues a mí sí me pareció interesante. Sí, es un poquito complicadito porque a veces como que tira a confundirlo a uno los términos. Lo que casi no pude entender es, pues hay una parte que él dice que los estados nacionales ya no, pues no van a ser como los factores, los principales actores de los conflictos, sino que van a ser las civilizaciones. Y pues obviamente él da un concepto de civilización mucho más amplio que el de un estado nacional. Claro, porque Pero hay una parte, la civilización es el conglomerado más grande de una agrupación de gentes. pero pues hay una parte donde dice que eso no quiere decir que dentro de los mismos estados nacionales, que algo así como que decía que era muy improbable que dentro de los estados nacionales hubieran conflictos dentro de esas mismas culturas, algo Por, así. su, por supuesto, porque él habla de dos tipos de choques de civilizaciones, los choques de micronivel y los choques de macronivel. Los choques de micronivel son aquellos que se dan entre los mismos integrantes de una misma civilización, que puede estar en un estado nacional. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso de un choque de micronivel entre España y Cataluña, que Cataluña quiere independizarse de España porque no se siente parte de España ni a nivel político, ni a nivel cultural, ni a nivel, ni a nivel religioso, ni a nivel de idioma. Lo mismo puede pasar en este momento, digamos que en este momento en Estados Unidos hay un choque de micronivel entre los mismos miembros de una civilización. Una gran parte de la población que es de raza pues descendiente de afroamericanos que está peleando, luchando por sus derechos contra una mayoría blanca que tradicionalmente se ha encargado de ser opresora. En nuestro país también hay choques de micro nivel cada vez que, por ejemplo, los paisas critican a los rolos critican a los costeños critican a los santanderianos critican a los pastusos y demás. Es decir, los estados nacionales siempre van a tener choques de micronivel en el entendido en que las mismas culturas que viven dentro de un estado no se entienden a ellas mismas o no se aceptan a ellas mismas, como lo que pasó la semana pasada, no sé si pudieron verlo, con este señor humorista que dijo que quería comprar una mujer guayú. No sé si conocen el caso. Claramente, fue lo más destacado después. Entonces, eso es un choque de civilizaciones, porque pues evidentemente los guayús se sienten atacados por nosotros los blancos o por los arijunas, como ellos nos llaman, y ahí en esos pequeños momentos se ven los choques de civilizaciones de micronivel, pero pues de todas maneras no va a dejar de haber choques de macronivel, es decir, choques entre los estados nacionales por ciertos aspectos, llámese poder militar, llámese poder económico, llámese poder político y demás. Por ejemplo, yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que Colombia pueda tener choques de macro nivel, es decir, guerras con algún otro estado por algún tema político, económico, militar? Ha estado a punto, pero no creo. ¿Con quién? No, ya Venezuela, estado, Venezuela, obvio. Pero abren pero ya todos el estuvo con micrófono y de a Perú. uno, de a uno, de a uno. Santiago, Axel, Jorman, en ese orden. Santiago, Bueno, yo quería hacer dos apuntes, profe. adelante. Primero, lo que pasa es que cuando él habla de las civilizaciones, también hace referencia a que la globalización ha hecho que ya no podamos distinguir de pronto una civilización ubicada en un sitio geográficamente específico. Es decir, los chinos no necesariamente ahora están en China, sino también están en Nueva York, los africanos están en Europa, entonces esas civilizaciones podrían hacer que por dentro de los estados tengan un choque, ¿sí? Un choque de civilizaciones, ya sea entre los europeos y los africanos,
Y pues eso es algo que yo logré interpretar de ahí. Por Respecto a supuesto. Colombia, Colombia ya estaba en guerra, estuvo en guerra con Perú. Entonces, Casi la perdemos. ajá, casi la perdemos. Entonces yo pienso que, o sea, simplemente se necesita de un factor específico para que una guerra pueda iniciar y en cualquier momento se puede hacer, ¿no? Así es. Axel, Eh, Buenas tardes primero. buenas tardes. No sé, a mi modo de ver, lo que pasa es que Colombia tiene una política muy complaciente, por así decirlo, y evita mucho los choques. Solo hay que ver la disputa territorial por las islas de San Andrés y el área limítrofe, y en realidad nosotros no es que hagamos mucho por defender o por eh, atacar tampoco ni de manera legal, ni de manera económica, ni de ninguna otra manera, porque somos una sociedad muy dada a que como estamos saliendo recientemente de un conflicto interno, nos asusta mucho más entrar en conflictos externos. Eh, pero sí me parece que a futuro, si todo esto que se ha venido hablando de que el tema ambiental va a ser como el nuevo causante de conflictos, sí debería llegar un momento en el que Colombia, por sus fuentes hídricas y por muchas otras cosas, tuviera que empezar a defenderse en caso de escasez o eso. Obviamente ya en un escenario muy extremo, pero sí podría llegar a pasar. Digamos que Pues es como no, no podemos dudarlo, pues con todo lo que está pasando en el mundo. Yo no sé, además del coronavirus, hay brotes de ébola en el Congo, las placas magnéticas de la Tierra se están moviendo, o sea, yo ya no sé qué va a pasar. La verdad es que, yo no sé si ustedes han visto una serie que se llama Dark en Netflix, y en el primer capítulo de la segunda temporada, el primer capítulo empieza con una grabación de una persona que dice, soy uno de los pocos sobrevivientes de la catástrofe del 27 de abril del 2020 en la Tierra. Bueno, yo no, hoy pues además la clase de hoy es para conspirar, entonces creo que nos vamos a divertir mucho. Creo que podría pasar cualquier cosa. Jorman, Buenas tardes. hello. Bueno, como decía el compañero anteriormente, yo creo que Colombia es un estado pacifista, ¿sí? En el sentido de tener buenas relaciones con los demás países, ¿sí? Entonces, efectivamente, pues lo que pasó con Nicaragua, con pues, lo que vivimos con Venezuela, digamos que Colombia es muy diplomático, ¿sí? Entonces, eh, pues efectivamente sí, o sea, que se pueda llevar a cabo un conflicto, sí, pero yo creo que Colombia trata de no entrar en ese juego y, y de igual forma, en cuanto a lo de Nicaragua, sí creo que le faltó más acciones legales o tener una mejor asesoría legal. Eso sí, sin dudarlo. Colombia no se supo asesorar bien frente a los nicaragüenses y por eso pasó lo que pasó. Pero bueno, espero que de verdad sus vaticinios de nuestro estado pacífico sean verdad y no tengamos que ver una guerra a muy largo plazo. Santiago. El problema, doctora, que yo veo de Colombia es que se deja llevar por la marea de las políticas internacionales de las grandes potencias, ¿no? Entonces, si Estados Unidos le dice que firma un tratado, va y lo firma. Si Occidente empieza a firmar tratados que de pronto no le convengan a Colombia, Colombia va y los firma. Entonces yo pienso que es demasiado abierto en cuanto a la firma de tratados cuando estos no siempre le convienen. Y por otro lado, yo pienso que un problema gravísimo de Colombia también es que en vez de solucionar o bueno, ser un poco más
fuertes con el contexto internacional, somos fuertes entre nosotros, entonces nos matamos entre nosotros y dejamos de ver el contexto internacional. Yo pienso que muchas de las salidas de Colombia pueden estar en el ámbito internacional para poder conjurar los conflictos internos. Muchas no, todas creería yo, pero pues Colombia tiene un gran problema y es el problema de muchos estados nacionales, es el ego tan horroroso que tienen los estados nacionales de creer que todo lo pueden por sí mismos. Luis Fernando, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, profe y compañeros. En ese orden de ideas, pues el último compañero tiene toda la razón. Hablar de que es un conflicto interno muy grave debido a las políticas de gobierno históricas que se han planteado y que en ese orden de ideas, por favor, no podemos decir que Colombia es pacifista, no, para nada, es todo lo contrario, que sería una contradicción lo que están diciendo. Somos, De pronto pacifista a nivel internacional respecto de los demás estados del sistema. Quizá así lo quieren hacer ver tus compañeros. quizá, pero entonces sería algo totalmente opuesto. No tiene sentido hablar de un Estado pacifista cuando es un Estado guerrerista. Es un Estado que mantiene las tensiones internas, pues para aparentar a nivel internacional que todo está bien. Y no es cierto. Es un Estado guerrerista y sus políticas lo dicen. Sus presidentes lo hablan. Así que es una precisión bien importante que se debe hacer allí. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer ayer la columna de Daniel Coronel en su portal Los Danieles, donde trae a la memoria histórica de este país un hecho que habla un poco de ese carácter guerrerista de los estados nacionales y es la muerte de Pedro Juan Moreno eh, en un accidente que no debió haber pasado. Si no la han leído, pues de pronto léanla y algún día discutimos más allá de eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar y por eso, bueno, lástima que nosotros no pudimos vernos la semana pasada y discutir el tema del choque de civilizaciones. Hoy vamos a hablar de la construcción del nuevo orden mundial. Y esto es un tema que se presta para conspiraciones, para elucubraciones y demás, y por eso quise dejarlo en el último punto de nuestra clase, porque quiero que nuestra última clase, que es hoy, porque ya pues el otro lunes es el parcial final, nos dediquemos a conspirar y a hablar de todas aquellas cosas que de pronto hemos oído, nos han dicho, nos han inculcado, que nos hacen pensar que el mundo está extremadamente loco. Pero para eso pues debemos nuevamente volver sobre los objetivos de desarrollo sostenible, recordarlos antes de hablar del rol de Colombia, la construcción del nuevo orden mundial y qué es esto y con qué se configura. Pero antes pues quiero hacerles 3 preguntas muy sencillas. Acuérdense, pues esta es la última clase en la que podemos hacer un debate, una forma de participación, entonces me gustaría escuchar de pronto a 3 personas, cada una que reflexione sobre estas preguntas. ¿En qué rol, o sea, cuál es el rol de Colombia en este momento en el sistema internacional? ¿Somos un país líder? ¿Somos un país que sigue a los líderes? ¿O somos un país completamente nulo? No le importamos a nadie en el sistema internacional. ¿Qué cosas creen, 3 cosas que ustedes creen que vayan a cambiar en el mundo luego de la crisis del COVID-19? ¿Y se acuerdan de alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que ya vimos en alguna clase anterior? ¿Quién quiere de pronto responder la primera pregunta? ¿En qué rol ven ustedes a Colombia en el sistema internacional de la actualidad? Juan Manuel. Bueno, pues inicialmente yo pienso que el rol que tiene Colombia acá, pues que se ha visto que ha desarrollado en ciertos aspectos, ¿no? Pues no hay que resaltar que, digamos, en el tipo de energía sostenible, esta mañana escuchaba a la ministra de Minas y Energías y decía que Colombia subió 9 posiciones y que ahorita se encuentra en el puesto 25 de países con nuevos métodos de energía, lo cual pues es un punto bueno para el país, al igual, digamos, a las políticas públicas que han generado en el hecho de, digamos, de participación ciudadana, también en política, frente, digamos, pues tanto a la comunidad como LGTBI, también, pues, digamos, a las comunidades étnicas, afrocolombianas, entre otras. Entonces, siento que poco a poco Colombia ha sido, o bueno, se ha reconocido como ese país de que quiere desarrollarse, o sea, quiere ser como ese país de excelencia, por decirlo así,
pero que poco a poco lo han logrado, que independientemente hay muchas cosas por mejorar, obvio, digamos, con el simple hecho, digamos, de la educación o también con, digamos, del trabajo, pues, digamos, las cifras que arrojó el DANE la semana pasada también son bastante alterantes, pero hay algo que también resaltar y, digamos, el de la hambruna, sí, por decirlo así, pues siento que Colombia también está trabajando con ello a partir de, digamos, pues de las nuevas reformas por parte del Ministerio de Educación, con el programa PAE. Entonces hay cosas que poco a poco va ejerciendo Colombia, que el día de mañana pues vamos a ver que pues se han visto efectivas, pero pues también hay otras que cada vez vamos desmejorando, pero pues sí, o sea, hay factores positivos, pero también hay factores negativos para ello. Gracias, Juan Manuel. ¿Qué creen ustedes que va a cambiar en el mundo? 3 cosas que vayan a cambiar en el mundo luego de la crisis del COVID-19. Héctor, queremos escucharte. Bueno, mientras Héctor nos confirma. Aló. Héctor, Camila Buenas y noches. Telio en ese orden. Buenas noches. Bueno, pues que creo que va a cambiar en el mundo. Yo creo que de pronto ya no todos nos vamos a mirar con los mismos ojos, ¿no? Y suele pasar ahorita uno que va, por ejemplo, al supermercado, como que cuando uno va pendiente de de que alguien no esté detrás de uno, como que todos sospechamos de que alguna persona o el que está a nuestro lado está contagiado y como que queremos alejarnos un poco de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, como que vamos a ser como más cuidadosos con ese tema. O por Estamos lo muy menos por mi parte traumatizados. lo he visto, sí, o sea, es impresionante eso. La gente como que se aleja mucho y es raro porque no, pues no teníamos esa cultura, ¿no? Sí, realmente yo salgo de mi apartamento 2 veces al mes y es cuando tengo que ir a hacer mercado y siempre la gente es como súper prevenida, siempre, o sea, ya la gente tiene miedo realmente y eso va a cambiar nuestros patrones de comportamiento, nuestras formas de ver la vida. Camila, gracias, Héctor. Buenas noches, profe. Hola. Profe, pues yo creo que va a cambiar la manera en que vamos a ver a las que creíamos que eran las grandes potencias mundiales. A ver, desarrollame este postulado. Pues yo lo digo, profe, es porque la mayoría pensábamos como una gran potencia Estados Unidos. Y pues evidentemente con toda la crisis del COVID, pues fue al país que peor le ha ido. No supo cómo manejar su industria, por el afán de reabrir la economía, se le está muriendo todo su país. Entonces, como que uno se pone a pensar y uno dice, si según ellos tienen la mayor tecnología, la ciencia, tan creídos que son en su tema, en todo lo que realizan, ¿qué pasó con la salud con el COVID-19 que según supuestamente se podía controlar? Y para ellos se les salió de las manos. Entonces, creo que como que como vamos a cambiar como ese chip y vamos a ver como otros países, como a los que mejor le fueron y ya no todo va a estar enfocado para Estados Unidos, pienso yo. ¿Cómo qué países? No sé, para mí, profe, la verdad, Suiza. Pero es que a Suiza nos queda difícil verlo como potencia por la misma concepción. Sí, pero para mí sería un gran país, porque pues Ya ellos lo es, de hecho. sería, pero no enfocarse en Estados Unidos, profe, o sea, para mí creo que ya pasó a la historia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que la potencia de este siglo es China. China, pero es que les gusta. Mire, ya Pero es empezaron a verdad, conspirar. doctora. Lograron pues manejar, si es que, bueno, hay muchas teorías de conspiración, pero digamos, sin hablar de eso, lograron manejar No, pero yo hoy quiero que conspiren. el manejo de la pandemia. Además, se sabe que en todo el sur de Asia están todas las grandes corporaciones chinas están comprando las industrias de manufactura de Filipinas y están expandiendo mucho más su poder económico y seguramente ese será la potencia de este siglo. Como dice la compañera, con lo cual yo estoy de acuerdo, yo creo que ya empieza el declive de Estados Unidos como potencia. Queremos saber. Donald Trump no está muy de acuerdo con esto. Delio, Profe, pido la palabra después. listo. Pues
Pues, profe, algo que pues indudablemente va a cambiar es la forma de relacionarse con las personas, ¿no? Pues como decía ahorita un compañero, va a ser algo como mucho más reservado, aunque claro que es en nuestra cultura que acostumbramos a besar, a abrazar, a hacer o pues a demostrar, digámoslo así, como ese cariño, porque pues en otras culturas como la europea son más fríos, pero es algo que realmente pues va a cambiar por un largo tiempo. También lo otro es la forma de estudiar, o sea, y es algo que creo que a todos nos ha afectado, porque pues por lo menos para mí estudiar virtual es tenaz, o sea, no sirvo para eso, pero indudablemente es algo que va a cambiar y va con la tecnología y todo, pues va a tener que cambiar, y esto es el tema del COVID, es algo que es que pues le está dando un impulso que tal vez le hacía falta. Lo mismo, el tema de telemedicina, todo el uso de las tecnologías digamos, distanciar a las personas, es algo que ahorita va a tomar mucho auge, mucha fuerza. Pero no hay nada más harto que una cita médica virtual. Sí, total. No hay nada más harto que todo virtual. No, hay cosas que virtual se aguantan, pero una cita médica y que usted le diga al médico, no, es que mire, me duele acá. Vea, ¿cómo lo va a revisar? Es ilógico. Te los digo yo que ya he tenido esa experiencia extrasensorial. Y sobre pues lo de las potencias, aunque sí veo que Estados Unidos está perdiendo fuerza, pero llegar a decir que va a dejar de ser potencia me parece algo como no increíble, pero pues algo imposible que suceda a corto plazo. Axel. Digamos que yo quería hacer como esa acotación que acabó de hacer el compañero. Sí, es cierto que perderá influencia, indudablemente, por lo menos en ciertos ámbitos, pero no deja de ser el principal comerciante, importador y exportador del mundo, no deja de ser líder en muchas materias, aunque China también lo sea en otras, pero pues me parece que hay países que podrían robarle una tajada de ese poder que ellos siempre han creído tener. Entran países, digamos, pero China tampoco sale tan parado. Yo creo que es un poquito más, también parado, perdón. Yo creo que es más bien un poquito eso que ya está Donald Trump y su meme del China, 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 China. Nos tienen a todos así como China hace todo. Y China tampoco salió muy bien parado. Perdió influencia contra países como Taiwán. China tiene su parte de la culpa en todo esto. Exacto. Y se vio muy que ya había un análisis político sobre eso y decía, perdió mucha influencia a nivel de la credibilidad que da porque los reportes y todo el mal manejo que pudo haberle dado, pues también son causantes de que la pandemia haya llegado tan grave. Ya ahí cada uno verá si cree, digamos, cosas como la que salió a decir nuestros amigos de Anonymous, de que ocultaron información desde octubre o cosas así. No sé decir si es verdad o mentira, pero de que China no salió tan bien parado, es una parte que muy poca gente está teniendo en cuenta. Y es que como que buscamos el reemplazo de Estados Unidos, pero no todos los países que salieron en reemplazo de ellos, pues salieron bien parados. Y decir que Taiwán puede ser potencia mundial, pues también es grave. Le ganó a China muchas punzadas, sí, pero sigue siendo un país con muchas cosas. Ay, yo es que tengo mi fe puesta en un país pero tan pobre, pero al mismo tiempo pero tan rico. Exacto. La India. Pero la India tiene un grave problema de desigualdad, entonces... Por eso. Decir ahí que va a quedar, o sea, que puede ser potencias, yo creo que lo que va a terminar sucediendo a través del COVID va a ser la distribución más de esos poderes políticos en muchos más países, bloques, uniones que se puedan dar, pero un solo país, ya creo que la es muy época en la que la humanidad veía a un solo país como el ejemplo, creo que ya está pasando. Juan Camilo. Correcto, profe Juan Camilo. Hola. Bueno, digamos que sí, profe, digamos que yo pienso que pues fue muy evidente que
digamos que todos tenemos esa percepción, de alguna manera, o la mayoría tenemos esa percepción de que Estados Unidos es un país que, digamos que ante, por ejemplo, una pandemia, que es lo que está ocurriendo, y tomó gran magnitud, pues uno espera que al ser un país con tantas características como una gran potencia, eh, pues digamos que uno diría como que puede ser las menos afectadas, y los países como que tenemos en nuestra percepción como tercermundistas y eso es donde va a haber más muertos, es donde va así. Pero bueno, creo que en este caso sí nos sorprendió a todos porque se vio muy flaqueado, se vio muy susceptible Estados Unidos con todo esto. Pero igual, digamos que queramos o no, exacto, Estados Unidos, lo que decía mi compañero, va a seguir siendo un país con mucho, mucho poder, profe. Puede que incluso al verse tan afectado ahorita va a seguir, pero de todas maneras va a seguir siendo, eso, digamos que, no sé si en la misma magnitud que antes de que ocurriera esto, pero va a seguir siendo muy fuerte. Por ejemplo, por el hecho de que yo estaba mirando un dato pues importante y decía que de las 500 empresas más importantes del mundo, 230, casi la mitad, tienen su principal sede en Estados Unidos y dependen exclusivamente de cómo se maneje la cuestión en Estados Unidos. Eso hace, por ejemplo, entonces que queramos o no, muchas personas, por ejemplo, yo trabajo para ellos, pues, digamos, yo trabajo en un call center, entonces eso genera mucho empleo, porque en los países como nosotros, pues, la mano de obra es muy barata, no va a ser lo mismo que trabajen personas de allá. Entonces, eso de alguna manera va a generar que siga siendo esa potencia el tener tantas empresas importantes allá. Van a contratar mano de obra barata en Latinoamérica, en países como, tú también lo decías, la India, países donde se habla el inglés, porque eso es un aspecto también que hace que sigan siendo tan fuertes, porque el inglés es el único idioma que se habla en los 5 continentes, y precisamente eso hace que siga siendo potencia. Van a buscar mano de obra más barata, personas que les haga mucho más rentable para ellos el generar empleo en estos países y no directamente allá. Entonces va a ser de alguna manera que siga siendo un país tan importante para que el mundo se siga moviendo. No es la misma forma que, digamos, que tal vez percibíamos antes de todo esto, pues sí es verdad, y muchos van a tomar su tajada para coger más relevancia e importancia, pero pues queramos o no, digamos que sí va a seguir siendo un país supremamente importante, o ese es mi punto de vista. Pero porque no queremos aprender chino mandarín. Yo sí es que no quiero aprender chino mandarín, no me llama la atención. Pero bueno, a la esto que le pasa, esto no pasa la diapositiva. Bueno, acuérdense que hay unos objetivos que son los objetivos que están llevando al mundo por un camino, que es el camino del desarrollo, que se empezaron a implementar el 1 de enero del 2016 y tienen una fecha de caducidad hasta el 31 de diciembre del 2030. Son 17 objetivos con los que la Organización de las Naciones Unidas quiere lograr que todos los países tengan un mismo nivel de desarrollo, que la igualdad sea la misma para todos los países del mundo. Tenemos objetivos como el fin de la pobreza, el uso de fuentes de energía asequible y no contaminantes, temas de acción climática, temas de respeto y protección de la vida submarina, temas de trabajo decente y desarrollo económico sostenido, que pues en este momento en países como el nuestro se está viendo totalmente en picada, con una tasa de desempleo casi del 20%, temas de hambre, es decir, erradicar el hambre en el mundo, tener salud y bienestar física y psicológica en todos los países, industria, innovación e infraestructuras sostenibles, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, entendido como crear un estado de paz positiva, reducción de la desigualdad entre ricos y pobres, acceso a la educación de calidad universal para todos, niños y jóvenes, equidad de género o empoderamiento de género, ciudades y comunidades sostenibles, cooperación internacional para el desarrollo para lograr la paz, agua y saneamiento básico, y producción y consumo responsables. Se supone que estos 17 objetivos son los que debemos tener todos los países en nuestros planes de desarrollo para poder lograr el fin último, que es tener un mundo más igualitario. Estos objetivos, pues, tienen un informe que se hace anualmente por medio de las Naciones Unidas. La clase que hablamos de Colombia y la Agenda 2030, yo les hablé de un informe del Bertelsmann Stiftung, que es un fondo alemán, pero aquí quiero contarles lo que dicen las mismas Naciones Unidas de cómo han avanzado los objetivos de desarrollo sostenible en su último informe, que es el informe del 2018. En el 2018, los conflictos y los efectos del cambio climático se redujeron sosteniblemente en el mundo, lo que contribuyó
aumentaron, perdón, en el mundo, lo que contribuyó a que haya más personas que tengan hambre y desplazamiento y que sean víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, pues esto limita el uso del agua y temas de saneamiento básico, sobre todo entendido en guerras en países de continentes como África subsahariana, América Latina y Oriente Medio, que es una región del mundo que siempre tiene muchos conflictos. De todas maneras, ha aumentado el número de personas que han mejorado la calidad de vida en el mundo. De hecho, ya el número de personas que vive o que vivía con menos de $1.90 al día, es decir, casi con menos de 4.000 pesos al día, disminuyó en los últimos años, pasando del casi el 30% en el año 2000 al 9% en el año 2017, lo que quiere decir que en 17 años se redujeron más de 24 o 25 puntos porcentuales este tema, lo que quiere decir que la gente está mejorando su calidad de vida. Esto también entendido, como se los dije en aquella clase, porque países como Brasil y la India lograron sacar a muchas personas de la línea de pobreza, pero pues quién sabe con este tema del COVID-19 cómo vaya a aumentar. De todas maneras, también la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años se redujo, pero ahí había muchas personas, casi 2.300 millones de personas en el mundo, que no tenían acceso a agua potable y saneamiento básico, lo que aumenta los casos de enfermedades contagiosas como la malaria, el dengue, la tuberculosis y todas estas enfermedades que se generan por la falta de salubridad en los países. Las tasas de matrimonio infantil, es decir, a las niñas a las que se las obliga a casarse, han disminuido más del 40%, pero 9 de cada 10 personas que viven en las grandes urbes del mundo, urbes como Bogotá, respiramos aire contaminado. Hoy cerca de 1.000 millones de personas de 8.000 que vivimos en todo el mundo viven sin energía eléctrica, pero el calentamiento global pone en peligro los medios de subsistencia de más de 1.000 millones de personas. Es decir, que todavía al mundo le queda un trabajo larguísimo por delante para poder de aquí al 2030, es decir, en estos 10 años que nos quedan, lograr que el mundo mejore de la manera en como lo quieren las Naciones Unidas. Y eso nos lleva a preguntarnos y a hablar de cómo puede crearse un nuevo orden mundial tras los objetivos de desarrollo sostenible y el COVID-19. ¿Qué es el nuevo orden mundial o qué es el orden mundial? El orden mundial es una serie de teorías que siempre de las que siempre se ha hablado en el mundo, que dicen o que promulgan la generación de un estatus, de un orden jerárquico que lidere y domine los destinos del mundo. Esas son una serie de teorías conspiratorias que muchos no hemos podido, de las que muchos no nos hemos podido salvar, sobre todo los que estudiamos estas doctrinas. Y dice, la teoría del nuevo orden mundial dice que hay un plan ya diseñado para instaurar un único gobierno a nivel mundial, un gobierno liderado por las élites, un gobierno liderado por un sinnúmero de personas que han desde hace muchos años conspirado para liderar ese gobierno, entre los que se encuentran los capitalistas, los comunistas, los judíos, los Illuminati, los miembros de las grandes casas reales europeas, los banqueros, la Iglesia Católica, algunos gobiernos del mundo como los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y las grandes potencias, la Cosa Nostra, las Fuerzas Armadas, inclusive se habla de las mismas Naciones Unidas. Pero también hay muchos que dicen que familias prominentes norteamericanas como los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Kissinger, los DuPont, pueden ser miembros de este orden o de esta conspiración del nuevo orden mundial, apoyados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OTAN, como las instituciones claves para mantener el orden y la seguridad en este nuevo orden mundial. ¿Ustedes creen que eso sí sea verdad o creen que eso son patrañas? ¿Qué creen ustedes? Chicos, ¿creen ustedes que existe o no? ¿Sí existe o no existe esa vaina? ¿Los órdenes mundiales? La conspiración para poner a alguien como líder único del mundo. Ustedes que acaban de hablar de que se van a redistribuir los poderes y demás.
Pues ahorita es como un poquito complicado porque lejos de unificarse, por ejemplo, no sé, una organización de, de orden internacional, lo que están pasando es que se están desintegrando. Entonces la Unión Europea no está fuerte como para decir que de pronto salga un líder de ahí, o Estados Unidos se está alejando porque Trump, digamos que ha entrado en conflicto con muchos países. La verdad yo no lo veo así, sin embargo, los que creen en la Biblia, pues de ahí sale pues se dice en el Apocalipsis que saldrá un líder mundial, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero no sé, ahorita lo veo complicado. When the beginning of the end comes to our lives. Vamos a ver qué es el nuevo orden mundial, que alguien nos explique qué es eso y si realmente eso existe o no existe. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de en qué consiste el nuevo orden mundial. Bien, para empezar, tenemos que entender que después de un gran conflicto, sobre todo si es a nivel continental o ya no hablemos mundial, nace la esperanza de que de los desastres de la guerra surgirá una paz duradera. Esta esperanza se traduce en dos reacciones. La primera puede ser la modificación del orden establecido. Y una segunda, restablecer el antiguo orden. Es decir, la primera sería vamos a hacer algo para cambiar lo que teníamos, y la segunda, volvamos a lo que teníamos antes. Un claro ejemplo de esta segunda reacción sería la vuelta al antiguo régimen después de la derrota de Napoleón. Bien, de hecho, para resumir, ¿qué busca el nuevo orden mundial? Pues que las relaciones entre los estados sean mejores y más igualitarias, que haya cooperación entre los estados, que haya igualdad y sobre todo que haya paz. Pues bien, como os decía, después de la Primera Guerra Mundial, como vemos, después de un gran conflicto, pues después de la Primera Guerra Mundial es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el que usa por primera vez el término de nuevo orden mundial. Es aquí cuando la comunidad internacional se orienta hacia la construcción de un nuevo orden mundial. Es decir, hemos pasado una guerra mundial, para que no se repita, tenemos que cambiar el orden mundial que había previamente a la guerra. De hecho, se fundan la Sociedad de Naciones exitosamente. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea ONU, que también lo que pretendía pues era esto, que las relaciones entre estados mejoren, que cooperen, que sean más igualitarias y que haya una paz. Pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Que el mundo se divide en dos ejes. Hay dos grandes superpotencias confrontadas ideológicamente, económicamente, políticamente y socialmente. Así que lo que buscaba el nuevo orden mundial, si bien es cierto que hay paz durante la Guerra Fría, aunque es una paz tensa, la cooperación, la igualdad y las relaciones no se tienen para nada. Lo que es como seguir. Cuando ya terminar la Guerra Fría, cuando los dos bloques se aniquilan así, el que más es el bloque comunista, vemos que con la preeminencia de los Estados Unidos, con su intervencionismo político, social y económico frente a terceros países, y con el surgimiento del terrorismo, pues los ideales del nuevo orden mundial tampoco hoy día se han conseguido. Sí, pues amigos, vemos que el nuevo orden mundial es un concepto que surgió a principios de siglo, que apostaba por estos 4 ítems, pero que después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la Guerra Fría, vemos que nunca se ha conseguido llevar
una idea. Que os haya gustado esta pequeña pincelada de lo que es el nuevo orden mundial, y como siempre emplazaos a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que os pueden interesar. Así pues, me despido de vosotros, os emplazo a una próxima sesión de Un Profesor y muchas gracias. Hola, amigos de la historia. Como dijo el profesor, pues el nuevo orden mundial busca unos objetivos muy particulares. No se lograron tras la Primera Guerra Mundial, no se lograron tras la Segunda Guerra Mundial, no se lograron tras la Guerra Fría. Podrán lograrse tras la crisis o lo que pase con el nuevo coronavirus o COVID-19. Esta es la peor crisis que hemos visto en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Supone un desafío totalmente radical a nuestro sistema político. ¿Por qué? Porque los estados están viendo una gran crisis de gobernabilidad y de aceptación por parte de sus ciudadanos a raíz de las políticas o de las prácticas que están aplicando. Supone una crisis, un desafío al estado de bienestar a costa de nuestra prosperidad económica. La gran mayoría de los países está entrando en una recesión económica mucho peor que la del 2008, y a la posición de liderazgo global de países como los Estados Unidos, que no han sido capaces de manejar la presión de la pandemia y de llevarnos a los demás países del mundo por la senda de la recuperación, y eso hace que se refuerce el liderazgo global de algunos países como China, que aprovecharán la ausencia del liderazgo estadounidense. La crisis puede ser un catalizador que, como mucho, lo que va a hacer es acelerar los conflictos que ya existían entre China y los Estados Unidos. Pero realmente el nuevo orden mundial no se va a dar después de la crisis del coronavirus, y no se va a cambiar la realidad del mundo después de la crisis, porque es que resulta que hay dos motivos por los cuales esto no va a suceder. La primera es que igual en el mundo ha habido 4 grandes pandemias, además de la que estamos viviendo actualmente: la gripe española de 1918, el SARS del 2002, el H1N1 del 2009 y el ébola. Y ninguna de esas, por más que afectó a muchos países y a muchas personas alrededor del mundo, no cambió el liderazgo de las grandes potencias. Es decir, la gripe española de 1818 mantuvo al imperio inglés como la potencia más importante del viejo mundo, y el SARS, el ébola y el H1N1 siguieron manteniendo el poder de Estados Unidos. Además de eso, desde las guerras napoleónicas, es decir, desde las guerras que enfrentaron al imperio de Napoleón con otros imperios en Europa, los cambios del sistema internacional han surgido a través de las guerras. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial hay un nuevo orden mundial, como lo indicó el profesor. Después de la Segunda Guerra Fría se dio otro orden mundial, el orden mundial de las dos potencias, de las grandes potencias de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, y tras la Guerra Fría se da el orden mundial de los Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, lo que cambia las posiciones de poder entre las potencias, la distribución del poder entre las potencias, es la guerra, no las enfermedades. Según el profesor Henry Kissinger, más que profesor, él es uno de los políticos más reputados de Estados Unidos, fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dice que el orden mundial cambiaría si y solo si se redefine la legitimidad de un Estado o hay un cambio significativo en el equilibrio de poder. Por eso, después del COVID-19, no va a cambiar el orden mundial. No vamos a tener un orden mundial liderado por China, no vamos a tener un orden mundial liderado por Rusia, no vamos a tener un orden mundial liderado por ningún otro país que no sea los Estados Unidos, porque los Estados Unidos sigue primero manteniendo su legitimidad como el principal hegemón del sistema internacional actual a nivel político y económico, y segundo, el equilibrio de poder no va a cambiar. Sí, China va a tener un poco más de ventajas o de poder de su lado de la balanza, pero no va a equilibrar la balanza significativamente a favor de China. ¿Por qué? Por lo que decía Axel, entre otras cosas. China también salió perdiendo después de esta crisis, porque bien sea por conspiraciones, por chismes de pasillo o por lo que sea, el mundo entero le está echando la culpa a los chinos de lo que está pasando.
Se está demostrando supuestamente que los chinos sabían que esto era grave desde hace más de 8 meses y que se quedaron callados durante todo ese tiempo. Fueron 8 meses que pudieron haber servido al mundo para que se preparara para enfrentar los riesgos de esta pandemia, que no nos tuviera como nos tiene. Entonces, realmente puede haber un cambio significativo en equilibrio de poder para China, pero no lo suficientemente fuerte como para decir, le vamos a quitar el poder a los Estados Unidos después de esta crisis. Yo quiero que ustedes reflexionen, que me cuenten acá. ¿Creen en esa teoría conspirativa del orden mundial que va a poner a un solo país, a una sola persona al frente del mundo entero? ¿Creen que Colombia tenga un rol importante en la definición de ese nuevo orden mundial? ¿Ustedes qué piensan? Oli. Pues yo creería que no, o sea, en realidad todo pues va a seguir normal, o sea, sí. Y en caso tal de que si existiera el papel que tendría Colombia, sería por lo único por los recursos naturales. Seríamos como lo que les llamaría la atención a ese orden que si existiera, que no existe. Gracias, Juan Manuel. Luisa, buenas noches. Buenas noches, doctora. Yo diría también que no. ¿Por qué? Pues basándome en la lectura, en el video que se hizo, si fuéramos una sola civilización, sí, pero somos demasiados. Entonces nunca habría un líder que nos estuviera complacidos a todos. Entonces no. Pues es que complacer al grueso de la sociedad es como complicado, ¿no? ¿Alguien más para finalizar antes de yo darles una información ultra importante para ustedes? Bueno, queridos estudiantes, como les dije al principio de la clase, esta es nuestra última clase del semestre. El próximo lunes pues vamos a tener el parcial. En el parcial entra todo lo relacionado con el tercer corte, es decir, Colombia y la Agenda 2030, el tema de la crisis de la ciudadanía global, el choque de civilizaciones y el tema de la construcción del nuevo orden mundial. Son 4 semanas de clase, las semanas 13, 14, 15 y 16 de la plataforma. Pues ahí están las lecturas, están las presentaciones, las clases que se grabaron o que se lograron grabar, están las grabaciones. El lunes entonces pues nos conectaremos a Zoom pues para dar las instrucciones del parcial. El parcial va a tener una duración de 1 hora y 15 minutos. Es un parcial de selección múltiple. Yo quiero darles las gracias a ustedes por este semestre que compartimos hasta el día de hoy. Agradecerles siempre su puntualidad en el aula de clase cuando estuvimos en la presencialidad, sus esfuerzos por conectarse a estas sesiones de Zoom, más allá de las dificultades de conexión, de las dificultades técnicas, tecnológicas y demás, que siempre pues hubiesen sido un grupo participativo. Realmente me llevo muchos buenos recuerdos de este grupo, de la calidad de sus estudiantes. Espero que el otro semestre, si hay presencialidad en la institución, nos volvamos a ver, así sea por los pasillos. Espero que esta clase de contexto nacional y global haya cumplido con sus expectativas, que esta clase haya quizá de pronto superado lo que ustedes esperaban encontrar en una clase de contexto nacional y global. Y quizá me gustaría terminar escuchando eso, escuchando ustedes qué se llevan de esta clase, qué les deja esta clase y nada, de pronto cómo evalúan esta asignatura. No sé quién quiera hablar. Bueno, Axel. Bueno, profe, pues la verdad yo esperaba una clase súper aburrida porque eso era lo que a calzón quitado eso era lo que todo el mundo decía de la clase. Obviamente, pues usted también es nueva editando la clase, no hay muchos compañeros que la conozcan. Entonces, por lo menos fue entretenida, no fue la típica clase que uno llamaría de relleno, con todo el respeto, que es lo que se podría esperar a uno al escuchar el nombre y al ver que es una materia pues interdisciplinar, ¿no? Que sí, creo que siendo sinceros todos, cuando vemos una ética o una materia que se ve en muchas carreras, tienden a hacer eso, tienden a ser materias muy, muy aburridas, muy tediosas de ver,
y de qué uno considera de relleno. Yo por lo menos con esta me voy con cositas. No sé si fue suerte o algo, pero muchas cosas de las que vi en estas clases las veía pues, o las trataba también en otras clases. Entonces, a veces para hablar acá me servía lo que estaba viendo en las clases de economía puntualmente, o muchas cosas de las que tratábamos acá terminaban saliendo también en economía. Entonces, también fue, por lo menos siente uno que aporta para el conocimiento. Muchas Eso gracias, es de mi Axel. parte. Me alegra mucho que te haya servido pues para algo más allá de 2 horas los lunes esta clase. ¿Alguien más? Juan Camilo. Dale, bro, perdón. Juan Camilo y entonces después tú, Denver. Bueno, dale. Pues sí, profe, creo que el feedback de mi compañero es como muy acertado, digamos. Yo también tenía la percepción de que, pues, qué pecado tildar o qué injusto. Materias como, digamos, de los primeros semestres, por ejemplo, yo no soy muy devoto a la religión, entonces que humanismo cristiano, o, bueno, Gran Colombianidad de pronto tenía sentido de pertenencia a la universidad, pero digamos, esta clase sí es bacana porque, digamos, te hace pensar, digamos, que más allá de tu formación, como en mi caso como profe, o los que estamos acá de las demás personas como economistas, como abogados, como también profesores o arquitectos, ¿cómo puede aportar eso? ¿Usted cómo puede aportar, tanto usted como ser humano o como profesional, cómo le puede aportar en muchos aspectos tanto al país o suena como muy de cajón, pero sí como al mundo? Entonces, me parece, por lo menos a mí me agradó mucho este espacio, profe, y pues nada, profe, muchas gracias de verdad. A ti, namaste. Delio. Sí, profe, no, pues muchas gracias, porque sí, una clase pues muy interesante y pues sí, como todos creemos que las clases de relleno pues realmente a nadie nos gusta, porque realmente son de relleno, pero pues esta clase pues se tocaron muchos temas interesantes y que sirven para todas las áreas, ¿no? Y pues que le ayudan a uno a abrir los ojos en muchas cosas, pero muchas gracias, profe. A ti. ¿Alguien más? Sí, profe, Santiago. pues como dicen los compañeros, la clase no fue para nada aburrida, de hecho toca esos temas que yo creo que lograban generar debate y eso es lo que vuelve interesante una clase. Además, pues también fue interesante porque uno interactúa con personas de otras carreras y eso de pronto a uno le da una visión un poco más amplia de las cosas y no solo restringirse de pronto en mi caso lo que es el derecho, sino tener una visión un poco más amplia. Entonces, eso fue muy interesante y pues los temas, como te dije, profe, fueron muy puntuales y muy bien abordados. Entonces, pues muchas gracias. A ti. Bueno, entonces no siendo más y nadie más quiere hablar, yo los veo el próximo lunes para darles las instrucciones del parcial y para contarles cuándo les socializo las notas del corte y nada, pues entonces nos vemos muy puntuales el otro lunes. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Vale, profe, Vale, gracias. profe, muchas gracias. Chao a todos, se cuidan. Vale, gracias, profe. Hasta luego, profe.